Hola a todos, Be'ezrat Hashem, día 7 de Shvat, continuamos con nuestro shiur de Halakha Bemit. Hoy veremos Halachot Choshen Mishpat y nos vamos a concentrar en el tema respecto a ser abogado entre dos personas de Am Israel. En el shiur pasado de Choshen Mishpat vimos qué tipos de prohibiciones existían al demandar a una persona de Am Israel en una corte de juicio secular o al actuar como testigo en un caso como este. Y trajimos que en algunos casos existe la prohibición de lifnei ver, de frente a un ciego no pondrás un obstáculo, y otras veces existe por lo menos la prohibición de mesayea, bide o vera vera, que es ayudar a alguien para que incurra en una prohibición. Hoy, Be'ezrat Hashem, analizaremos cuál es el caso de un abogado. Y veremos que no es tan simple actuar como abogado en un caso donde una persona de Am Israel demanda a otra persona de Am Israel en una corte de juicio secular que no se rige bajo las leyes de la Torah, ya que en la mayoría de las veces involucra algún tipo de prohibición. Algunas veces puede ser que exista la prohibición de lifnei ver, de frente a un ciego no pondrás un obstáculo, o por lo menos la prohibición de mesayea, video, vera, vera, de ayudar a alguien para que incurra en una prohibición. Como por ejemplo, si es que podría haber demandado a la persona de Israel a través de otro abogado, lo cual se considera had avadenara, como aparece en Yoredea en Siman Kuf Nun Alef Seif Alef. Y la conclusión de la mayoría de historias alágicas contemporáneas es que existe la prohibición de mesayea incluso cuando la persona que está cometiendo la prohibición lo hace bemezid, que es intencionalmente. Sin embargo, el caso del abogado es algunas veces incluso aún más grave, dado que algunas veces el abogado que se encuentra representando unas partes, una demanda entre dos personas de Am Israel, es él quien se considera que pasa por la grave prohibición de llevar a una persona de Am Israel a Arkaot, que son cortes de juicios de los pueblos o seculares que no se rigen bajo las leyes de la Torah, tal como escribió el Shut Teshuvot ve'Anagot, donde trae que siempre le costó contestarle a las personas que le preguntaban sobre si acaso existe algún tipo de problema al ser abogado entre una demanda de dos personas de Am Israel, cuando esta demanda a la otra persona de Am Israel es en una corte de juicio secular, teniendo que el motivo por el cual le costaba contestar era que él sabía que no iban a escuchar lo que les iba a decir. A decirles la verdad, que la verdad es que no hay pecado más grave que un abogado de Am Israel que demanda a otra persona de Am Israel en una corte de juicio secular o de otro pueblo, donde no se rigen bajo las leyes de la Torah. Tal como escribió el Rambam en el Hot Sanedrin en el capítulo 26, donde trae que cualquier persona a la cual demanda una corte de juicio secular, arez de rasha, kelu jiref vegidef, verim yad betorat Moshe Rabbeinu alav shalom, se considera un malvado y es como si hubiera maldecido, despreciado y levantado mano en contra de la Torah de Moshe Rabbeinu alav shalom. Y así lo que toca la Maran Shulchan en Choshen Mishpat en Siman Kavav Seif Alef. Por ende, si es que el demandante es quien puso la demanda directamente en contra de otra persona de Am Israel en una corte de juicio secular, por hecho de que en este caso el abogado solamente ayuda al demandante a formular el juicio, en este caso el abogado estaría pasando solamente por la visión de mesayea, bide o vera vera, de ayudar a alguien para que incurra en una prohibición. Sin embargo, por hecho de que la mayoría de los casos y las veces es el abogado mismo quien sitúa la demanda por su cliente en contra de la persona de Am Israel, resulta que en ese caso el abogado mismo es quien estaría pasando por la prohibición grave que decimos anteriormente respecto de mandar a una persona de Am Israel en Arkaot, que son cortes de juicios seculares o otro pueblo que no se rigen bajo las leyes de la Torah. Dado que existe una ley que establece en Shaliach lidvar vera, no existe un enviado para un pecado, lo cual básicamente nos enseña que si es que una persona envió a otra persona para que realice un pecado, el pecado se le asigna al enviado y no a la persona quien lo envió, dado que es el enviado que no debiera haberle escuchado y debiera haberse abstenido de hacer el pecado. Eso es lo que Gemara en Masejet Bava Metzia en Daf Yud Amud Bet, la página 10. Ahora, hay quienes opinan que incluso si es que el abogado
no es quien puso la demanda, pero él es quien se presentó en la corte de juicio y declaró todas las cargas en contra del demandado, estaría pasando por la grave prohibición traída anteriormente el abogado, dado que opinan que la prohibición recae sobre quien se para en este tipo de corte de juicio y declara las cargas en contra del demandado, a pesar de que aquella persona no haya sido quien puso la demanda. Eso es el Kovetz Oraita en nombre del Gaón Rav Shlomo Tene. Es por esto que un abogado el cual se ve enfrentado a un caso donde debe presentarse en una corte de juicio y representar ahí a un cliente suyo de Am Israel que está demandando a otra persona de Am Israel, debe hacer todo lo posible por evitar no hacerlo, y es más, debe hacer todo lo posible por convencerlo que haga la demanda en un Bet Din Torah, en una corte de juicio rabínica. Y solamente en un caso donde el Bet Din fue quien dio el permiso de demandar en una corte de juicio secular, como por ejemplo en el caso en el que el demandado se niega a presentarse en la corte de juicio rabínica, es ahí que el abogado puede asistir a la corte de juicio secular y representar a su cliente. Todo esto obviamente con una previa consulta a un rabino experto para saber exactamente qué es lo que se puede mandar y qué es lo que no, para así no caer Hasve Jalila en la prohibición de robo o de ribit, que es un interés prohibido. Por ende, si es que un abogado de Am Israel puso una demanda en contra de otra persona de Am Israel en una corte de juicio secular, la cual no se rige bajo las leyes de la Torah, causando que la persona demandada sea dañada de alguna forma que no se considera correcta según las leyes de la Torah, alágicamente aquella persona demandada puede demandar a aquel abogado en un Din Torah, en una corte de juicio rabínica, para que le pague el daño que se fue causado producto de la demanda. Y a pesar de que el abogado solamente estaba actuando como un enviado del cliente, como un shaliach de su cliente, ya explicamos anteriormente de que en shaliach lidvar avera no se considera un enviado cuando se trata de un pecado, por lo que el enviado es quien queda obligado en el pecado. Ahora es importante saber que hay autoridades halágicas, entre ellos el Rama, que lo trae en Choshen Mishpat, en Siman Shin Pechet, Seif Tetvav, que opinan que la ley de En Shaliach Lidvar Avera, que no se considera un enviado cuando se trata de un pecado, no se aplica en un caso donde aquel enviado uzak lavor averazu comete ese pecado de forma recurrente, dado que en un caso como este, la persona que lo está enviando sabe a priori que el enviado va a realizar el pecado. Puede también el enviado queda obligado en el pecado, o sea, quien lo envió. Y a pesar de que hay muchas teorías halágicas que divergieron con esta opinión, entre ellos el Shach, Rabbi Akiva Iger, el Ktsot HaChoshen, trayendo que la ley de En Shaliach Lidvar Avera, que no se considera un enviado cuando se trata de un pecado, se aplica incluso en un caso donde el enviado es una persona que acostumbra a realizar aquel pecado al cual lo enviaron. De todas formas, es importante saberlo, dado que según los que opinan de forma severa respecto a esto, resultaría que incluso si es que el abogado es quien puso la demanda contra la persona de Israel, por el hecho de que el abogado acostumbra a realizar este tipo de pecado, resulta que también el cliente del abogado quedaría obligado en el pecado. Por ende, en resumen y como halajá práctica, si es que un abogado de Am Israel se ve involucrado en una demanda entre dos personas de Am Israel y el demandante quiere llevar a cabo la demanda en Arkaot, que es una corte de juicio que no se rige bajo las leyes de la Torah, debe inmediatamente consultarse con un sabio experto en esta materia lógica sobre qué está permitido y qué está prohibido hacer, para así no incurrir Hasve Jalila en múltiples posibles prohibiciones. Hasta aquí vamos hoy, que tengan todos un excelente día.